¿Qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. Esta es la tercera temporada ya de Juárez, Tierra de los Indomables, en este espacio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Aquí nos estaremos viendo cada jueves para que usted conozca parte de la vida, de la cotidianidad que tiene esta ciudad fronteriza al norte de México. Vamos a estar hablando con personajes importantes, tanto de la vida, pues ahora sí que en común, hasta académicos, especialistas en las diferentes áreas, artistas, pintores, escultores y bueno, pues un sinnúmero de cosas que tenemos que conocer de esta gran frontera, Ciudad Juárez. Lo invitamos a que se quede con nosotros porque el día de hoy vamos a iniciar con un fotógrafo, Luis Meras, un hombre que desde los años 80 comienza una carrera importante en el mundo del periodismo y a través del lente nos va a dar a conocer lo que ha pasado en diferentes países, pero también en uno de los conflictos más importantes que hubo aquí en México y que sucedió en Chiapas. ¿Usted lo recuerda? Bueno, pues quédese con nosotros porque vamos a platicar con esto de él y de muchas de sus vivencias más. Iniciamos en Juárez, Tierra de los Indomables. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos. Es un placer tenerlo en este primer programa de esta tercera temporada de Juárez, Tierra de los Indomables. Y vamos a iniciar con un personaje muy importante para nosotros aquí en esta ciudad fronteriza. Tengo de invitado a Luis Armando Meras Ledesma. ¿Quién es él? Es un fotógrafo que sin lugar a dudas ha puesto el nombre de esta frontera muy en alto, no nada más en el interior de la República Mexicana, en este territorio nacional, sino también fuera de ella. Un hombre dedicado a la fotografía, al periodismo, y que pues me da mucho gusto recibirlo aquí en el estudio. Luis, ¿cómo estás? Mucho gusto y gracias por invitarme, Aaron. Un placer saludarte. Y más que una entrevista, es una charla que queremos tener contigo en esta televisión universitaria, por la experiencia, por todo lo que has pasado a lo largo de estos más de 30 años que has vivido en el periodismo. Y pues hoy me gustaría iniciar y que nos platiques un poco de tu experiencia, de tus vivencias, de Luis Meras, el fotógrafo. Sí, ¿cómo no? ¿Por dónde empezamos? Pues mira, vamos a iniciar. ¿Cómo inicias en esta carrera del periodismo gráfico aquí en esta frontera, Luis? Yo empecé haciendo el servicio social. Yo estudiaba Ciencias de la Comunicación. Empecé en Canal 5, haciendo mi servicio social. Sí. Duré 2 años en Canal 5. De Canal 5 me voy al diario de Juárez. Duré 2, 3 años en el diario. Y así he recorrido los diarios. Diario de Chihuahua, diario en México. Y esa es la experiencia. Y otra, cuando hicimos un semanario que se llamaba Ahora. Platícame fue de 4 años. Platícame de tus experiencias, algunas de ellas, de las que tengas en Ciudad Juárez, de lo que logres recordar de sucesos importantes que viviste en esta frontera. Pues las manifestaciones del CDP, que eran callejeras, que eran constantes, los narcos de su tiempo, cubrir pues las casas aseguradas, tener ciertos roces con la gente de ellos, pero sí tuve experiencias un poco negativas. Platícame alguna experiencia que hayas tenido con un personaje del cual te hayas podido acercar y hayas tenido pues una comunicación directa en el momento y que en ese tiempo hubiera sido difícil de poder llegar con él. Me tocó ir al Cerezo, me mandan del periódico a cubrir al Cerezo, que decían que el Greñas, narcotraficante de los 80s, tenía un tigre en su celda. Entonces me mandaron al Cerezo a ver si era cierto. Batallo con el director para que me deje entrar, logro la autorización de él
Entro a la celda y me recibe, y cuando llego, él pensaba que era un periodista, un tipo alto, un señor, me ve a mí y dice, mocoso, pásale. Y adentro me dice, ¿no tienes miedo? Le digo, no, ¿por qué voy a tener miedo? Toma las fotos que quieras. Tomé su celda, tenía su recámara matrimonial, tenía su... Dice, ¿cuáles lujos? Mira, ve cuáles lujos. Sí, pero tenía cocineta, tenía mesa con sus 4 sillas, tenía su cama matrimonial, su televisión, todo como un departamento. Dice, mira, ahí está el tigre, era un tigre de peluche que estaba encima de su cama. Ahí está el tigre, ¿cuál es el problema? Sin embargo, también has tenido cuestiones profesionales muy importantes, como son las exposiciones de tu recorrido que has hecho por diferentes partes del mundo, Luis. Platícame algunas de las que has tenido aquí en Ciudad Juárez. Bueno, la principal fue la de Chiapas, conflicto armado de Chiapas. Esa exposición se hizo a raíz de que yo estuve en Chiapas de voluntario repartiendo alimentos y tomé material del conflicto armado. Entonces, cuando yo salgo de Chiapas, vengo a Juárez, pues me empieza a hablar todo el mundo que quería ver las fotos y ver las fotos, entonces me la pasaba en comidas, desayunos, enseñando fotos, hasta que me acuerdo que fue el rector Rubén Lau, que me dijo, oye, pues deja de andar batallando, mejor montamos una exposición acá en la universidad y que todo el mundo vaya y vea las fotos. Órale, él me apoyó, se hizo la exposición y así empezó todo el proceso de exposiciones que seguía haciendo. En aquellos años, en aquellos momentos de Luis Meraz, el jovencito, no sé qué tendrías, 17, 18 años, Luis. Tendría más, sí, como 20. Como 20 años, te tocó cubrir algunos eventos importantes, como las visitas presidenciales. Sí, me tocó las giras de Carlos Salinas de Gortari, Miguel de la Madrid, también me tocó. Creo que fueron los únicos. En gira fueron los únicos, pero la principal fue la de Salinas. ¿Cómo han sido estos años? ¿Cómo visualizas tú el Juárez que conociste como reportero gráfico al Juárez que estamos viviendo hoy, Luis? Sigue siendo igual de interesante la ciudad. Para mí Juárez tiene vida, mucha vida. Yo vengo a Juárez y yo disfruto, yo me voy a la calle a caminar entre la gente. Ahorita estoy en El Paso por necesidad de trabajo, pero yo cruzo Juárez feliz. En cuanto cruzo yo quiero ver gente, porque en Juárez, en El Paso es muy aislado todo el mundo, muy cerrado. Cruzo, me voy al centro, me voy al mercado, o sea, hay más vida. Entonces yo Juárez lo veo siempre con vida. Dentro de las experiencias que tuviste, pues están algunas fotografías que nos muestras de aquel Luis Meraz, de esa hambre, ¿no? De tener la fotografía, la que va a ir en la portada del periódico. ¿Cómo se busca eso, Luis? Híjola, es recorriendo las calles y buscando el mejor ángulo, por ejemplo, como estas, que fueron de la visita de Carlos Salinas de Gortari, como candidato. Me permitieron subir al templete y había una madera, una parte alta, y me trepé ahí. El Estado Mayor estaba pero enojado conmigo. O sea, ahí estoy trepado tomando las fotografías. Fue difícil, pero las tomé. Yo quería tener una foto diferente al resto de los demás, porque me gustaba sacar siempre fotografías diferentes, que fueran exclusivas. ¿Cómo fue la experiencia de un joven de 20 años de, en un momento, estar con el primer mandatario, o con estar con los candidatos, o estar con los personajes más importantes de la vida política nacional? ¿Cuál fue tu experiencia en ese momento? Yo siempre los vi como seres humanos, como personas normales. O sea, sí, todo el aparato de seguridad y todo eso. Pues sí, pero a fin de cuentas son seres humanos que igual que uno, entonces no les quitan ni les ponen nada. Tú buscas la foto y lo haces. Por ejemplo, en el DF, cuando estuve trabajando para el diario, gana Cárdenas, y eran miles de fotógrafos, y tú con tu camarita, y pues y con las cámaras grandes, y era el monstruo de 100 fotógrafos. Entonces, ¿qué hice? Pues a buscar la forma. ¿Y qué fue haciendo? Abriendo las piernas de todos por abajo, meterlo por abajo para llegar a frente a Cárdenas, tomar la foto. O sea, tienes que ingeniártela para hacer la fotografía. O sea, La gente no se entera de cómo logras la foto. Tú tienes que sacarla y punto.
Bueno, ¿qué te parece si hacemos la primera pausa comercial? Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Esto apenas comienza. Hay muchas cosas interesantes que Luis nos va a contar de esta experiencia profesional que ha tenido a través de los años detrás de la lente de una cámara. Luis Meraz, en un momento regresamos con más. Sí, el Ahora DF sí. también fue una experiencia trabajando por el diario también de que son 100 fotógrafos, 150 fotógrafos y tienes que buscarle y a veces se agarran a camarazo los fotógrafos. Nosotros somos los hombres de la noche, los otziles, los hombres murciélago. Nosotros podemos despedazar y desangrar a una unidad entera, hombre por hombre, uno al día, durante muchos tiempos, durante muchos años, y nadie va a saber de dónde viene el muerto. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Juárez, Tierra de los Indomables, con un invitado especial, Luis Meraz Ledesma, un fotógrafo de aquí de esta ciudad fronteriza, pero pues que durante todo su desarrollo profesional llegó hasta un lugar, hablamos de aquel 1 de enero de 1994, cuando hay un conflicto en Chiapas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y se da a conocer un personaje muy importante en aquel tiempo de la política nacional, el subcomandante Marcos. Pero alrededor de 10, 12 días después, llega hasta aquella parte del territorio nacional Luis Meraz, aquel joven fotógrafo. ¿Cómo llegas, Luis? ¿Cuál fue tu experiencia o de qué manera se dio para que tú estuvieras en ese lugar? Bueno, yo trabajaba para el diario de Juárez como corresponsal en México. Cuando sale el conflicto yo renuncio porque mi interés era cubrir un conflicto armado, cubrir guerra. Conozco a Ofelia Medina en una rueda de prensa y ahí me ofrecí como voluntario. Llego al fideicomiso que tiene ella, empiezo a ayudarles a clasificar ropa para enviar, comida, y se llena un tráiler. Después de 4 o 5 días que se llena el tráiler me dice, ¿quieres irte a Chiapas? Sí. Entonces me subo al camión y yo dirijo el camión con un chofer y me voy a Chiapas. Llego a Chiapas a repartir alimentos, no llego como fotógrafo. Pero en el trayecto de la llegada a Chiapas, platícame de los retenes, platícame de todo lo que Pues batallaron para poder llegar. Duramos días porque había retenes de militares en todo el trayecto porque a dónde llevamos la carga, era muy difícil, fue muy difícil la pasada hasta San Cristóbal de las Casas. Entonces llegamos a San Cristóbal y de ahí yo pensé que Ofelia tenía una infraestructura para repartir los alimentos a la zona de conflicto y no, eran 3 personas, entonces me quedo en Chiapas a repartir alimentos. Y era estar entrando por diferentes partes de las comunidades, entonces estaban atrapados en esa zona y había hambre. Entonces mi trabajo fue estar entrando a la zona con camiones más chicos, y entramos a la zona y ahí es donde empiezo a tomar yo algo de fotografías. Como esta que tenemos Como aquí. esta. A ver, en ese momento, ¿dónde estabas, Luis? Y bueno, al principio yo repartía nada más alimentos, pero estaba viendo pasar la historia frente a mí. Sí. Y yo tomaba fotografías de las entregas, nada más de los alimentos. Pero yo dije, bueno, estoy aquí ya en el conflicto y estoy en el conflicto y no estoy teniendo fotos del conflicto, más que las puras entregas. Y pido autorización al comandante Marcos y me autorizan tomar fotografías. Y es cuando empiezo a entrar a los campamentos, a los entrenamientos, que esta es una de las fotografías, esta es otra. Entrenamientos, tengo mucho material como foto. ¿Cuánta gente había en ese momento que te tocó a ti ver en el momento de llegar al punto de conflicto? Bueno, es que cada comunidad tenía su propio grupo de zapatistas. No era un monstruo de gente, las comunidades cada grupo tenía un grupo grande de jóvenes que eran mujeres y hombres que eran zapatistas. Sí, vemos aquí en las fotografías que tienes, Luis, de algunas mujeres que eran parte, ¿no? del diario vivir constante. Sí, de esta fotografía nos llegó costales de harina, nos llegó para preparar pan. Ellas nunca habían hecho pan, hacían pan pero muy casero en un hornito rústico, y me puse a hacer con ellas 70 kilos de pan y fue una pela, porque 70 kilos de pan es un monstruo. Entonces, a amasar, y ellas no hablan español, pero te entienden. ¿Tienen su dialecto? Sí, celtal, es el celtal, son puras mujeres celtales, y a hacer pan.
y hacer pan. Y ya me tocó, yo salí con toda la cara quemada de tanto estar metiendo el pan al horno. ¿Cómo vivían los niños, cómo vivían los hombres y las mujeres el conflicto en ese momento? Porque nosotros veíamos únicamente que hay una guerra, están un grupo armado del ejército zapatista, pero al final de cuentas las entrañas las conociste tú. Me tocó por estar repartiendo alimentos, llegar hasta las casas, hasta ver la miseria en la que estaba la gente, ver los niños con hambre, sin ropa, sin nada, una miseria total. Entonces ahí es donde te das cuenta por qué hubo el levantamiento, porque el gobierno no les hizo caso en su tiempo, porque ellos se manifestaron, fueron al DF, hicieron y nada. Y el indígena creo que hasta ahorita siguen igual. Y luego llega el momento, ¿no? El momento más importante, yo creo que tuviste ahí, la primera vez que tuviste frente a ti al subcomandante Marcos, que es una de las fotografías que nos tienes aquí esta tarde. Sí, ¿Qué pasa en ese momento? Yo le escribo una carta a él, y le digo que soy fotógrafo, que estoy repartiendo alimentos, pero que yo no voy representando a ningún medio, que me gustaría tener fotos de los campamentos y de él. Y me manda a hablar con los zapatistas, estamos en una escuela, había periodistas de todo el mundo, New York Times, Washington Post, de Europa, de todos lados. Y llega un zapatista y dice, ¿quién es Luis Meral? Digo yo, y se vente. Y me lleva con su comandante Marcos. Y llega y me saluda, me dice, ¿cómo escribes, cabrón? Digo, textual así me dijo, ¿cómo escribes, cabrón? Porque yo le hice una carta diciéndole todo y me dijo, vente, te vas con nosotros. Porque yo no había tenido contacto así de andar con los zapatistas. Yo iba con los alimentos, entraba y salía. Yo nada más le mandé un mensaje una vez que me permitiera entrar más fácil con los retenes de ellos, que no me entretuvieran tanto los retenes de ellos. Y me dijo que sí. Entonces yo entraba por un lado, salía por otro, y me puso la hormiguita atómica, porque o sea, me entras por un lado, y de repente entras por otro lado, y estás entrando y saliendo como tu casa. Sí, pues pero yo estaba repartiendo alimentos. Y de ahí ya me permite tomar estas fotografías. Que fueron las exclusivas que tuviste. Sí, no permitió que nadie más tomara. Tengo una colección de fotos que nada más me permitió tomar a mí. No dejo que los demás periodistas lo hicieran. Cuando platicabas con él, ¿qué te decía al momento de ver un joven que se encontraba ahí en ese momento junto a ellos, ajeno a todo ese conflicto, pero que al final de cuentas pues llega y se queda con ellos un buen tiempo? Le dio gusto que fuera de Chihuahua, que fuera norteño, y que tuviera el valor de entrar, de pasar los retenes que eran muy difíciles, que no paraba de llevar comida a las diferentes zonas donde más se necesitaba. Yo no le llevaba a los zapatistas, yo le llevaba a las familias, zapatistas o no, yo llevaba a las familias, se hacían filas para recibir ropa y comida de la que nosotros llevábamos. A subcomandante Marcos, únicamente la pantalla, lo que vemos, pero lo humano de él, ¿qué te dejó? Para mí es un ser humano, ojalá hubiera más subcomandante Marcos, de tener la conciencia de ver la miseria y quedarse a defenderlos, porque te cambia la vida de ver cómo vive la gente en Chiapas. Y no nada más en Chiapas, en Guerrero y en varios estados, pero ahí la miseria es brutal, brutal. ¿Cómo lo veía la gente, Luis? A él con mucho respeto. Con mucho respeto y todo el mundo lo quería. O sea, él llegaba a la comunidad y las comunidades salían toda la gente a recibirlo. Me tocó alguna vez verlo incluso sin el pasamontañas. Y yo no supe qué hacer al verlo, pues ya lo tenía enfrente. Y él siguió haciendo sus cosas y todo. Y ya después, la segunda vez que lo volví a ver, me dijo, ¿para qué me tapo? Y me dijo otra vez la palabra, si ya me conoces. Entonces fue de confianza, de apoyo, de facilitarme la entrada a la ayuda humanitaria. Vamos a hacer otro corte, Luis. Sí. Está interesante la plática y lo invitamos a que se quede con nosotros. En un momento tenemos mucho más aquí. Quédese con nosotros. Porque él hizo algunos comentarios que pueden haberse filtrado al gobierno. Por ejemplo, los ojos de él son muy parecidos a los míos. Y lo vieron los periodistas y dijo, sí, es mi carnal, y me abrazó. Entonces le dije, no me ayude. O sea, yo salgo allá y me agarran y me van a decir, bueno, me friegan. Pero era juego, o sea, es muy juguetón. Y vaya que ha sido, pues ahora sí que muy rápida la entrevista. Yo pensé que
que nos íbamos a ir con más, pero el tiempo apremia. Y me gustaría que me estuvieras platicando sobre las convivencias que tuviste. Yo recuerdo de personajes muy cercanos al subcomandante Marcos, como lo es Ramona, como lo es Tacho, y algunos otros hombres y mujeres que estuvieron con él en la lucha. Platícame un poco de ellos. Tú tuviste una convivencia muy cercana. Bueno, el comandante Tacho yo lo conocí sin saber que era comandante. Era representante de una comunidad que se llama Guadalupe Tepeyac. Yo llegaba ahí, repartía los alimentos. Él estaba siempre por ahí, cercano. Ya después, con el paso del tiempo, me di cuenta que era un comandante, pero siempre fue un trato cordial y de respeto. Los zapatistas nunca me pidieron comida, de la que yo llevaba para las... Ellos eran muy respetuosos de lo que yo llevaba. Entraba directamente a las familias, a los niños. A la comandante Ramona la conocí, la sacamos, me tocó sacarla junto con Ofelia Medina y un grupo de civiles, sacarla a México porque tenía un problema no me acuerdo si era de riñón, llevarla al DF y tenerla en un convento. Y me tocó platicar con ella, convivir con ella, y era una mujer excelente, una señora mayor. Siempre que estuviste en este lugar y con las fotografías, pues nunca perdiste la óptica de que al final de cuentas lo profesional y lo tuyo era la fotografía, y la seguiste tomando, Luis. Sí, por ejemplo, que es de una de las mujeres zapatistas. Hubo unas que no pude tomar porque no me permitieron, pero por ejemplo esta, que son también de los chavos en una maquinaria abandonada y que se quedó abandonada de años por parte del gobierno, haciendo una carretera y es campamentos. Incluso después de que yo terminé de hacer pan en esa comunidad, me pidieron, yo ya iba de salida a San Cristóbal, me detuvieron en el último retén, y me dijeron que querían que les enseñara a hacer pan a los zapatistas. Entonces, en una orden, pues me quedé 15 días más dentro de la zona. Entonces, ver a los zapatistas con el rifle en la espalda y... Como las que tienes ahí. Sí, como esta, por ejemplo, aquí están aquí son mujeres, pero acá son los chavos conviviendo Sí. con los niños. Que esa fue una convivencia que también, desde el lado humano, nosotros no la percibíamos acá afuera, Sí, pero ahí dentro era Sí, diferente. es que eran hermanos, primos, o sea, eran familiares, eran comunidades donde todos se conocían, donde tenían un lazo consanguíneo, entrenamientos de este tipo. ¿Te tocó estar en los entrenamientos? Sí, varias ¿Cómo veces. Pues eran prácticas donde no se gastaban balas, eran prácticas tácticas de guerra, pero no se usaba esta es también una de las casas, el tipo de casas que había. Son como cabañas, ¿no? Sí, pero hay unas que estaban peor. ¿Cuánta gente vivía ahí al interior de cada cabaña de estas? ¿No lo recuerdas? No, hubo familias que vivía hasta 16 gentes. 16 gentes Sí. que se encontraban y que duraron durante todo el conflicto en ese lugar. Sí, o sea, hay familias muy numerosas en unas mini casitas, construidas a base de palos de madera. Oye, otra de las cosas que se presentaron en este conflicto, ya un poco más personales, pues hubo allí alguna situación con Ofelia Medina, ¿no? Se hablaba mucho con el subcomandante Marcos, no sé cuál fue la relación que al final de cuentas los acercó a ellos. Bueno, Ofelia desde un principio, ella tiene un fideicomiso para ayuda a niños indígenas, que es con el que yo me fui a Chiapas. Ella se iba a Chiapas, duraba ya semanas y semanas. Algunas veces fue conmigo al interior de la selva. Luego el subcomandante Marcos, cuando lo conozco, me dice que admira mucho a Ofelia Medina, que le tiene una admiración de años, y me hace un recado a mano. Tengo la foto donde está haciendo el recado a mano y me lo da y me dice: esto te lo encargo, que no lo agarre el gobierno porque no tienen mi letra. Llévaselo a Ofelia. Entonces ahí voy de mensajero, se lo llevo a Ofelia, y luego Ofelia le hace una carta, y ahí voy yo de mensajero a llevársela al subcomandante Marcos. Entonces empezó a dar una relación entre ellos. Y para creo que fue un 10 de mayo, no, Día del Niño, 30 de abril. 30 de abril entra Ofelia, y es cuando hay un contacto. De ahí hubo por ahí algún romance con el subcomandante Marcos. Desde el punto humano, lo más fuerte que viviste ahí, ¿qué fue? Lo más fuerte, ver morir a una persona que tenía algo muy leve y no poder sacarla, no llegar hasta el hospital porque no había hospitales, sacarla a nosotros y morir en el camino.
O sea, el abandono total en hospitales, en escuelas, están dejados de todo. Es más, los periodistas regularmente somos medio fríos con un conflicto, y ahí era de decir, pues es que tienen razón. El de New York Times decía, Tim Golden, creo que se llamaba el periodista, decía, pues es que tienen razón, mira cómo están. Y queriendo ayudar, queriendo decir en qué ayudo, en qué, ¿sí me entiendes? Como que te concientizas, y nos pasó a casi todos los periodistas que estábamos ahí en la zona. Pasó una anécdota cuando matan a Colosio, acá en Tijuana. Nosotros estábamos dentro de una comunidad muy adentro de la zona de conflicto. Éramos muchos periodistas, y yo había llegado con alimentos. Nos dan la orden de que para afuera, salirnos inmediatamente, porque no sabían la reacción del gobierno. Entonces tuvimos que salir en la noche en los camiones para afuera. No traigo la de niños, que es la principal. Hay una de niños que son impresionantes, que a mí me gustan mucho, pero por ejemplo tengo esta del subcomandante Marcos. Esta para mí es una de las mejores, incluso está en póster. Sí. Para mí es de las mejores fotos. ¿Qué te decía a ti esa fotografía? No sé, la fuerza de él como ser humano, de haber dejado todo, todas las comodidades de su hogar, de su casa, de su familia, y estar ahí partiéndosela por los indígenas. Está impuesto. Me decías que te cambió la vida el estar en Chiapas. Sí. ¿Cómo te la cambió? Aprendes a valorar más al ser humano, aprendes a valorar lo que tienes, aprendes a que aunque tengas poquita comida, tienes algo, y saber que hay gente que no tiene nada, sí te cambia mucho, mucho, mucho la vida. Yo soy otro del 94 para acá, fui otro, completamente. Es muy, muy agradable, pero también interesante platicar contigo, y yo creo que no va a ser la única vez. Vamos a seguir charlando para que la gente conozca el trabajo de un profesional de la lente, de un hombre que le dedicó gran parte de su vida a esto, a la fotografía, y que ha vivido momentos muy importantes. Te agradezco mucho que... No, yo que encantado, hayas cuando aquí. quieran invitarme, yo aquí estoy. Pues muchas gracias, Luis. Gracias Gracias por a ti, estar Aaron. aquí. Luis Gracias. Meraz está Gracias. con nosotros. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Se pasó muy rápido estos 30 minutos. Ojalá y nos acompañe la semana próxima. Esto es Juárez, tierra de los indomables. Hasta la próxima.